Saludos, soy Miguel Ángel Bracho Medina y en esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que son los argumentos y la lógica de argumentación dentro de la carrera del abogado como tal. Fíjense, cuando nosotros hablamos de argumento, esto podemos hablar desde el punto de vista matemático, el punto de vista computacional, ya que ambos tienen una relación, ¿ok? Pues son formas comunes en ambas ciencias, ¿ok? Ahora, lo que estamos hablando es la lógica de la argumentación. Tenemos que hacer hincapié de que esa argumentación como tal es el conjunto de proposiciones que son llevadas a la realidad en un texto y es mediante la cual un juez puede dictar sentencia basado en un conjunto de proposiciones lógicas en base a los hechos que se han esgrimido como tal, ¿ok? Podemos decir que un argumento verosímil tiene la propiedad de parecer verdadero o lógico, aun cuando sus premisas pueden ser falsas como tal, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de la lógica de la argumentación o la lógica informal, va a estudiar esos mecanismos que articulan el discurso argumentativo, es decir, el conjunto de proposiciones que se entrelazan para llegar a una conclusión como tal, ¿ok? También, también tenemos que ver que dentro de lo que es el argumento de la actividad jurídica y en la misma actividad matemática suele existir lo que se llama el argumento contrario, el cual va a tener como fundamento un aforismo latino, o sea, su origen en el aforismo latino que dice, todo lo que no está expresamente prohibido tiende a ser permitido. Eso es muy válido lo que es en el derecho, si nosotros hablamos con el principio de elemento positivo del delito, como es la atipicidad. O sea, aquello que no, nosotros podemos decir, aquello que no esté tipificado como un delito, se puede hablar como que es algo legal como tal, ¿ok? Esto es así porque cuando de algún modo expreso o tácito la norma limita la aplicabilidad de su disposición solamente a determinada clase de personas, uno puede inferir interpretando esto de modo contrario, es decir, la existencia de otra cuya disposición se opone contradictoriamente a la primera, ¿ok? Es decir, contrariando la primera como tal. Ahora, también en este caso podemos hablar de lo que es el argumento analógico. ¿Qué hablamos del argumento analógico? Cuando hablamos de analógico, viene de la palabra analogía, es decir, similitudes que se tienden a establecerse entre una cosa y otra. Y en el derecho es bien sabido que la jurisprudencia suele ser una fuente del derecho como tal, porque se puede establecer analogía entre una cosa y otra para que un juez emita sentencia. Hay que tener en cuenta que la analogía no es válida solamente en el derecho penal como tal. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de analogía, decimos que la analogía es un proceso mental de inferencia a través del cual fijamos semejanzas, similitudes o diferencias entre dos o más elementos y estableciendo afirmaciones o conclusiones probables entre ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué relación podemos establecer en lo que es los argumentos y su relación con la lógica? Tenemos que tener claro que es importante distinguir los argumentos de aquellos grupos de proposiciones como tal que no cumplen con los requisitos necesarios para hablar de argumentos como tal. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que los argumentos consisten en un grupo de proposiciones en donde hay algunos que actúan como premisa en virtud de la diferencia lógica que puede existir entre ellos y pueden justificar otra proposición que llamamos conclusión. ¿Ok? Este, también podemos hablar la importancia que tiene esto dentro del derecho como tal. Acuérdense que la argumentación, como había dicho un principio, es esa llevar a la realidad, llevar al escrito, juicio que se emite a través de la interacción de varias conclusiones como tal. ¿Ok? Fíjense que en ocasiones un juez o personal del derecho, profesional del derecho, para alcanzar una conclusión de un razonamiento, va a necesitar lo que se llama las premisas subsidiarias, es decir, suponer de información de la que el razonamiento contempla. En estos casos uno suele decir que, por ejemplo, de lo contrario de lo que se desea demostrar, puede surgir una conclusión final. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos tener en eso? Vamos a tener lo que se llaman las aseveraciones, que es una afirmación hecha categóricamente, y en esto, es decir, insistimos vehementemente en lo que uno afirma, niega o dice. ¿Ok? También tenemos lo que se llama el paralogismo, lo que es un argumento o razonamiento falso en donde se plantean sin una voluntad de engaño y que tiene la forma de un silogismo o más frecuente de un etimema como tal. ¿Ok? ¿Qué diferencia va a existir con respecto a lo que se llaman los sofismas, que hablamos de más adelante? O sea, a diferencia del sofismo, un argumento con el que se pretende demostrar algo que es falso, el paralogismo no depende de una confusión malintencionada en los términos, sino de un error de racionamiento. ¿Ok? Hablando de sofismo, vamos a decir que el sofismo es una refutación o silogismo aparente, o sea, que obtiene el objetivo de defender algo
confundiendo al oyente o al interlocutor como tal, mediante una argucia en la argumentación que puede consistir bien sea en exponer una premisa falsa como verdadera o bien en seguir las premisas verdaderas, conclusiones que no se siguen, que no se ciñen realmente a la verdad como tal. Bueno, esto es todo mi exposición. Espero que les haya gustado y espero contar con ustedes en una próxima entrega.